Vamos a saludar a nuestro primer invitado a esta hora. Él es el abogado especialista en Derecho Procesal, Ramiro Albeiro Sánchez. Que digo que esté con nosotros, abogado aquí en ClickCasi, el poder de la información con Click, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Muy buenos días, doctor Roger, a usted y a su equipo de trabajo y obviamente a la teleaudiencia que te sigue, que por cierto no debe ser poquita, debe ser bastantica. Pues hombre, sobre todo, ¿sabe qué le digo yo, doctor Ramiro Albeiro Sánchez? Es una audiencia de calidad, como decimos aquí, como usted, informados, inteligentes, interesantes y calificados. Este es un programa que busca eso, formar siempre a una audiencia y lo hacemos con precisamente invitados como usted, que nos ayudan a cumplir con el propósito, no solamente de informar, sino de ayudar a entender. Bueno, muchas gracias de verdad. Le escuché ahora en el inicio del programa de la comunicación. Exactamente. Yo le diría que la comunicación es el arte de divulgar, de publicar hechos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Sí, señor. Oiga, y entonces, ya usted me da a mí la entrada. Que en estos días estuvimos hablando a propósito de la audiencia de imputación de cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a otras 10 personas. Ese momento que es, y usted me va a ayudar a entenderlo nuevamente, es de, a pesar de que es abogado penalista, en todo caso lo sabe muy bien, porque, bueno, ya no lo dirá. Es un acto de comunicación, pero ese acto de comunicación tiene que ser muy preciso, exacto. Esto nos lo enseñaron a nosotros y así tiene que ser, y todos los abogados tienen que hacerlo. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es de la comunicación y la política, cómo se comunica uno con otros. Bajamos entonces, permítame que diga que bajemos, que no es que realmente baje, pero es para decir que no hay que a niveles de la política a la comunicación entre los seres humanos. Empecemos primero por el del acto de imputación. Tiene que ser eso, algo muy claro, muy preciso, muy exacto, que no dé lugar a, que fue lo que me dijo esta fiscal. Don Roger, desde el concepto jurídico que le puedo dar hoy, frente a ese caso de la imputación del arte de comunicarle a los imputados de que se cometió un delito, pues escuché a la fiscal que fue clara y precisa, al señor exalcalde de Medellín, lo están imputando por una conducta contraria a la Constitución y la ley, y eso es lo que está haciendo hoy la fiscalía. Me parece más grave son los otros imputados, porque sí son los que van a llevar más de la rume, por decirlo así parroquialmente, porque ellos eran los responsables precisamente de esa contratación y de salvaguardar la moralidad pública, y ahí, por ahí también se les va a meter inclusive la propia Procuraduría en lo que tiene que ver con la sanción de inhabilidad para ejercer públicos hacia el futuro. Entonces, para usted, si hubo claridad, precisión en la imputación para el exalcalde, enredo para los demás. Y entonces ello nos lleva al otro aspecto que tienen también que... Ah, no, pero espérense un momentico. Enseguida me meto con lo específico, que lo quiero aprovechar. Es que hoy nos levantamos con un escándalo en el país, doctor Ramiro Albeiro, y es, lo va a meter en política, pero desde el punto de vista de su experticia, conocimiento y experiencia. El HP del presidente Gustavo Petro al presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda. Y entonces decíamos al principio, es que aquí, y sobre todo en política, se ha vuelto desde siempre una estrategia que hay que aplicar, esa de que hablen, nosotros necesitamos que hablen de nosotros, que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen. Y el presidente todos los días hace que hablen de él, pero de cosas como la de ayer, que eso fue un insulto. Le digo HP, que sabemos qué significa, porque además depende del tono, depende del contexto, y no fue que le dijo honorable parlamentario, le dijo HP, como bien sabemos nosotros qué significa. Entonces, un comentario suyo respecto de eso de comunicar bien, que debe ser un ejemplo a nivel político, doctor Ramiro Albeiro. Doctor Roger, usted lo acaba de mencionar, depende del contexto, ¿cierto? Y yo le puedo decir, de pronto puede ser que el señor presidente es muy comunicativo, porque el HP también significa Hewlett Packard.
Y eso todo el mundo conoce las impresoras Hewlett Packard. Alguien puede decir, esa impresora es un equipo de comunicación. No, por eso le digo, depende del contexto. Pero ese contexto que usted está mencionando hoy, si es un insulto, si es una bajeza, desafortunadamente los espacios políticos, no lo voy a confundir con la politiquería, sino políticos, porque el Congreso de la República tiene una dignidad que tiene que representar al pueblo en esos espacios, tiene que ser muy coherente y diplomático a la hora de modular, por favor, su vocabulario, y mucho más contra la dignidad que tenga el X o Y presidente que esté de turno. Considero que fue una bajeza, desafortunadamente contrario a la Constitución y a la ley. ¿Que va a haber sanción? No, eso no va a haber sanción, simplemente es un reproche moral, ético, que uno tiene que corregir como buen político. Sí, señor. Y entonces vamos al tema de la dignidad, las dignidades a esos niveles. Pues yo dije ahorita que bajaban. El respeto tiene que ser a todos niveles, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. En fin, el respeto es un principio, valores, es un valor, principios y valores que hacen que nuestra sociedad sea mejor. Y entonces a esos niveles de la política, de estas dignidades, pues obviamente se convierten en ejemplos buenos o malos. Y ahí voy al tema de la dignidad. Hay que respetarlas. Y me voy a meter específicamente a la dignidad en el ámbito judicial. Se ha venido, volvamos al tema de la imputación de cargos al exalcalde Daniel Quintero, que en su momento se dijo que supuestamente estaba irrespetando las dignidades el mismo exalcalde, pero aquí hasta el mismo presidente, al desconocer fallos del Consejo de Estado, se irrespeta y no se acata lo que esas dignidades judiciales plantean. Entonces, entro aquí al tema de la importancia del juez, la importancia de las altas cortes, la importancia del derecho y de respetar las decisiones que se tomen en derecho para que no volvamos a la barbarie. Eso definitivamente, eso no tiene vuelta de hoja. Hay que respetar las dignidades, doctor Ramiro Alvarado. Mire, en el Estado Social de Derecho que estamos hoy en Colombia, pues para eso existe ese control de poderes. Y ese control de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial tiene que estar acorde precisamente con esos cargos de dignidad y obviamente con el respeto a las decisiones que cada uno adopte. Para eso existen los controles, para eso existe el juez. Si el señor presidente de la República se equivocó con X o Y decreto, para eso entra la jurisprudencia, analizar si efectivamente se expidió en derecho, conforme a la Constitución y la ley. Lo propio hace con el Congreso. Entonces, en este sentido, hay que ser muy cautelosos en el momento de acatar las decisiones, que dentro de estos poderes muchas veces se presenta ese choque de trenes, como hemos escuchado de vieja data atrás, que siempre hay choque de trenes entre las cortes o entre las autoridades. Y eso no debe pasar, porque es que, doctor Roger, el artículo 109 de la Constitución es un principio fundamental de la función pública. Todas esas tres poderes tienen que coordinarse precisamente para ejercer las funciones que debe definir el Estado, y obviamente bajo unos principios de responsabilidad y de dignidad frente a las decisiones que adopten cada una de ellas. Doctor Ramiro, un saludo muy especial, muy buenos días. Acá tengo un análisis de pronto, y es que obviamente la Corte Constitucional pues ha reiterado las obligaciones, o mejor ser obligatorio el respeto de las decisiones y la necesidad de que las autoridades obviamente acaten los fallos o estos fallos. En la sentencia C-284 de 2015 se enfatiza que el respeto a las decisiones judiciales es un componente esencial del Estado de Derecho, y ahí va enfocada mi pregunta, doctor Ramiro, y es que podría estar en riesgo, obviamente, como lo ha manifestado esa sentencia, el Estado de Derecho, porque me preocupa ese tema, es decir, ¿eso puede pasar en un país como Colombia, o definitivamente es que las autoridades pues no respetan simplemente estos fallos y ya, cuando hay una constitución, cuando hay unas normas, cuando hay unas leyes? Doctor Ramiro. Doctor Oscar Mario, déjeme decirle que desafortunadamente, como Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús,
aquí permiten, las autoridades han permitido que se viole precisamente ese principio y el respeto a la misma norma, a la misma Constitución y la ley. Y déjeme decirle que el artículo 6 de la Constitución es muy clara. La responsabilidad jurídica de los particulares y los servidores públicos. Cuando una autoridad no acata una norma o no acata un fallo del tribunal, pues vendrán las acciones legales por incumplir esa norma. Pero falta lo esencial, el deber de denunciar. Un deber de denunciar que sin esa denuncio no se podrá activar la jurisdicción ni penal ni disciplinaria. Hay que denunciar precisamente cuando se tenga conocimiento de que se ha violado la Constitución y la ley y los fallos que son de estricto cumplimiento de los jueces. Eso no hay, ahí no hay hoja de, no hay cómo discutir. Los jueces se pueden equivocar, obviamente, en primera instancia, pero ya en segunda instancia pueden corregir los errores que cometan los jueces, porque al fin y al cabo los jueces son seres humanos que se pueden equivocar, obviamente, en derecho, sí, no en opiniones personales, sino en derecho. Y obviamente existe otro mecanismo cuando ya hay un primer fallo, un segundo fallo, una revisión, dependiendo de la jurisdicción donde estemos, una revisión o de consulta para que el alto tribunal de esa jurisdicción nos indique si el de primero se ajustó a derecho y el tribunal obviamente se ajustó a derecho. Entonces, en Colombia tenemos todas las garantías como para garantizarle al ciudadano que efectivamente la justicia y la verdad puede salir a flote en cualquier momento. Pero los fallos de los jueces hay que acatarlos por principio. Hoy trajimos precisamente un artículo de la Constitución Política de Colombia que lo hemos estado mencionando toda esta semana y cerramos excelente con broche de oro, diría yo, con la conversación que tenemos con el doctor Ramiro Albeiro Sánchez. Es este artículo 230 de la Constitución Política de Colombia que habla de esto, mírenlo ahí, los jueces en sus providencias, y enseguida usted que es el experto nos dice, para precisión de nuestros internautas y televidentes, que son providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Pero hay algo que es dictatorial, si se quiere, es la ley, ¿o no, doctor Ramiro Albeiro? Doctor Roger, mire, usted lo trae a colación. Los jueces en sus providencias, y abro el paréntesis ahí, lo que dictan los jueces son autosentencias, y las sentencias, las providencias, que son las sentencias, solo están sometidos al imperio de la ley. Lo explico. Un juez de la República tiene la obligación, primero, estudia el caso que se le lleva a su conocimiento, ¿cierto? En derecho comparado, compara qué dice la Constitución, qué dice la ley, y en el momento de fallar, motiva esa providencia y le dice, recordemos algo, doctor Roger, cuando se acude a la jurisdicción, sea penal, civil, familia, la que sea, recuerde que siempre va a haber un ganador y un perdedor, salvo que en una conciliación las partes logren a resolver sus conflictos. Pero cuando le entregan ese poder, jurisdicción al juez, de decidir sus conflictos, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y ahí es donde uno tiene que ser muy cauteloso, porque el juez va a dictar su providencia, su sentencia, basado en lo que dice la Constitución, la ley y los tratados y convenios internacionales de defensa de los derechos humanos. O sea que las providencias y las sentencias de los jueces no es a capricho, no, es una sentencia que está regulada en la misma ley y en la misma Constitución, porque las decisiones no pueden ser a capricho, no, comparan, vuelvo y lo insisto, en el derecho comparado cogen la Constitución, cogen la ley y cogen el caso que se le puso a conocimiento y verifican quién de esos dos que están en el conflicto fue el que violentó o quebrantó las normas constitucionales y legales y decide. Eso es lo más importante que hay que traer a la colación en este momento. Muy bien. Sigamos, aquí estamos en una mezcla de todo en realidad, estamos hablando de nuestro Estado social y democrático de derecho y obviamente tenemos que hablar, aquí lo hacemos porque usted empleó la palabra capricho, no es el resultado del capricho o la decisión del capricho, es todo en derecho, en nuestro Estado social y democrático de derecho.
democrático. Ya, por ejemplo, usted mencionó al principio, un poco recordando la teoría del Estado, la separación de poderes y cómo lo judicial y cómo lo legislativo y cómo lo ejecutivo tienen que estar separados cada uno. Obviamente, tiene que estar aportando a que haya un desarrollo de nuestra democracia que no vaya a permitir que se presenten excesos en una de las ramas del poder, por ejemplo, en el ejecutivo. Entonces, eso nos lleva al tema de los que participan en las ramas del poder, y voy a ir bajando del poder ejecutivo. Y bueno, ahí vamos a explicar una cosa enseguida. Hay una mezcla, por ejemplo, en las asambleas departamentales y en los consejos municipales y distritales hay una confusión. Pertenecen a las ramas del poder ejecutivo o del legislativo. Y sabemos, en todo caso, que la rama del poder legislativo, Congreso de la República, Senado y Cámara, hace leyes y discute leyes y proyectos de acto legislativo y demás. Déjenme aquí, ya estoy bajando a lo que vamos a llegar, incluso al primer nivel de nuestra democracia, que es el nivel de las juntas administradoras locales. Estoy bajando, pero pregunto, ¿usted tiene o nos puede ayudar con esa precisión de si un consejo distrital o municipal y una asamblea departamental es del poder ejecutivo o del legislativo? Muy buena la pregunta, doctor Roger. Ahí desafortunadamente han malinterpretado ese concepto. La única autoridad que legisla, y usted lo acaba de mencionar, es el Congreso de la República, a través del Senado y de la Cámara, que son los llamados a crear las leyes, a desarrollar los principios y valores que establece la misma Constitución a través de las leyes. Los consejos y las juntas administrativas locales, los consejos distritales municipales y la asamblea hacen parte del ejecutivo, del nivel ejecutivo, no es de otra rama, solamente para controlar al alcalde, al gobernador en los asuntos que les compete, establecido en la propia Constitución y en la ley, dentro de sus funciones que le corresponde. Y de ahí es muy importante, doctor Rogers, que tengamos en claro que el artículo 121 de la Constitución establece que ninguna autoridad de la rama ejecutiva podrá inmiscuirse en asuntos que son propios de cada uno. Y es que esa es precisamente la separación a nivel local o departamental de poderes. Las juntas administrativas locales tienen unas funciones muy claras y precisas establecidas en la Constitución y en la ley. Lo propio tiene el alcalde y lo propio tienen los concejales distritales y obviamente las asambleas. Entonces, aquí en el asunto, cuando dicen que es que el Consejo Distrital legisló, no legisló. Dentro de esa rama administrativa, ejecutiva, está administrando y controlando al ejecutor del gasto. Eso es todo. Y le está ordenando cómo es que debe hacer su tarea conforme a la Constitución y la ley, como el principio del artículo 121, que ninguno de ellos se puede inmiscuir. Ahí está, vea. Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones diferentes a las que le otorga expresamente la Constitución y la ley. Esto, permítame, doctor, bueno, en otras palabras, ninguna autoridad estatal puede actuar fuera de las atribuciones legales y constitucionales que le son conferidas. Esto, para seguir conversando con usted, nos inspira. Mire, doctor Roger. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Bueno. Eso sí inspira bastante. Y más hoy viernes. Sí, hoy viernes, eso inspira, eso afloja la conciencia y muchas veces afloja tanto y aspira tanto que habla uno de más. Pero bueno. Sí, señor. Oiga, doctor Ramírez Reyes, ustedes vengan, sigamos bajando. Quiero llegar a las juntas administradoras locales, al poder que la Constitución y la ley les otorga a los ediles. Esta semana, bueno, siempre nosotros hemos respetado mucho las diferentes instancias precisamente de la rama del poder nuestro. Y hemos dicho, hombre, los periodistas somos injustos. Nosotros siempre bajamos hasta el nivel D. Bajamos porque en todo caso si hay un nivel de arriba abajo, pues, esto no, un congresista no es lo mismo que un concejal.
obvio. Entonces, y un edil, ahí es cuando nos llegamos. Siempre llegamos al nivel de los sociales y parece que los ediles no existieran. Pero la Constitución Política de Colombia le otorga a los ediles un poder que nosotros, ni los medios de comunicación, ni la comunidad, y yo creo que hasta ni ellos mismos se están, digamos, lo están entendiendo, lo están comprendiendo y se lo están otorgando, ¿no, doctor Nicolás, doctor Ramiro Albeiro? No, ellos mismos ni se lo creen. Es que las Exacto. juntas amstrales locales ellos mismos ni se los creen. Y al menos yo he insistido en hacerles creer que tienen ese poder. Y no es que lo diga yo, lo dice el artículo 260 de la Constitución, que habla de las autoridades elegidas por voto popular. Y lo voy a citar tal como lo establece la Constitución, doctor Roger, 260. Los ciudadanos eligen en forma directa al presidente, vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, y en negrilla y en mayúscula, miembros de las juntas amstrales locales y en su oportunidad a los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades. Mire, este es el eterno conflicto que he tenido con algunos ediles de Medellín, inclusive el país, cuando les he orientado en los congresos, en esas conferencias que les he dictado, que les he insistido, vea, si usted, al menos lo voy a poner en un ejemplo mío, si yo no me creo que soy abogado, entonces estoy mal, de entrada estoy mal. Uno tiene que reconocer el poder que la Constitución le está entregando y el artículo 260 les entrega ese poder como autoridad local, ojo pues, local, a las juntas amstrales locales. Y hoy estas juntas amstrales locales, desafortunadamente, en Medellín no vienen cumpliendo. Y eso lo que vamos a debatir precisamente en este programa, las actuaciones por no cumplir, cuáles son las causas. De entrada, me lo voy a adelantar, ya tengo estructurada, solamente me falta hacerle algunos retoques a la demanda de pérdida de investidura de las 21 juntas amstrales locales del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Ahí está. ¿Por qué? Porque Sí, no cumplieron, no han cumplido ni vienen cumpliendo con las funciones que les entregó la Constitución. Y solamente por dos causales: actos de corrupción y el incumplimiento sistemático de las funciones propias que son inherentes de sus cargos. Yo sé que, mire, el tema político es un asunto que se debate entre el amor y el odio de muchos. Esto es un asunto político porque está establecido en la Constitución el deber de denunciar las personas que no cumplen y mucho más los servidores públicos. Yo tengo amigos ediles y eso es la discusión ahí de entre, bueno, ¿será que los meto o no los meto? No, el deber ser es, venga, defiéndase. Si ustedes creen que han cumplido con esa función, con ese rol, con ese poder que la Constitución les entregó, díganle al tribunal y al magistrado que ustedes sí cumplieron y nada pasará. Pero va a ser muy difícil, doctor Roger, va a ser muy difícil. Ahí está, doctor Ramiro Albeiro, en pantalla la comunicación. Por ahí empezamos. Dirán muchos, ustedes se dan vueltas para llegar a esto. No, nos interesa es que quede absolutamente claro, porque nuestra intención es ayudar a entender. Esto es periodismo con pedagogía. Entonces, esta es una comunicación del doctor Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez al Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia. Tribunal Administrativo de Antioquia, que hace parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y se trata de una demanda de pérdida de investidura de los ediles del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. De las 21, o sea que no es una demanda contra un edil, contra 5 ediles o contra los de una comuna. Como usted lo acaba de decir, contra las 21 juntas administradoras locales, porque son 16 comunas y 5 corregimientos en este distrito. Entonces, ahí están los demandados, pero yo me pregunto, es que, doctor Ramiro Albeiro, todos son sujetos de terminar, si es que prospera la demanda, perdiendo su investidura. Todos son tan malos. Saludo para Paula Andrea Medina, que bien, me gusta siempre que saluda a alguien, porque eso es darle respeto y el nivel que se merece. Entonces,
hago aquí el paréntesis, dice Paula Andrea Medina, muy bien, de acuerdo, no hacen la tarea. Me está respondiendo ella a mí. Y bueno, nos está ayudando a responder porque Paula Andrea Medina es también abogada. Entonces, no hacen la tarea por clientelismo y cooptación. Pero entonces son todos. Les pregunto a usted y a Paula Andrea, doctor Ramiro Albeiro. Mire, doctor Roger, mire, es que el clientelismo hoy, que tiene que ver con el tema de las juntas locales, es que se están apartando precisamente de esas funciones que la misma Constitución de la ley le está entregando. Y hoy en Medellín pasa algo muy, muy peculiar. Como la mayoría de los ediles que fueron elegidos para las juntas locales son del gobierno de turno, no quieren ejercer sus funciones porque al alcalde no les gusta que ellos ejerzan sus funciones. Recuerda, doctor Roger, el foro que realizamos en el Pascual Bravo, que usted muy amablemente nos acompañó el 8 de noviembre del año pasado, que a raíz de ese foro y del derecho de petición que se les mandó el 10 de diciembre a las juntas locales, de ahí surge precisamente esta demanda de pérdida de investidura, porque fácilmente se puede demostrar que no han cumplido su función inherente de su cargo, porque todo pareciera, y en las respuestas que me dieron a ese derecho de petición, inclusive la misma alcaldía distrital de Medellín, parecieran que las juntas administrativas locales son una dependencia del Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría de Participación Ciudadana. Grave error. Las corporaciones públicas de elección popular, que está arreglada en la Constitución y en la ley, que tiene unas funciones claras y precisas, es para que ellos la ejerzan y no dependen de una secretaría o un departamento administrativo distrital como si fueran un apéndice de ellos, y que las decisiones que adoptan las juntas administrativas locales tiene que ser lo que les diga el gobernante de turno, en este caso el alcalde. Ahí es donde está el error. Y lo traigo a colación porque esa fue la advertencia en el foro que se llevó en el Pascual Bravo el 8 de noviembre, donde los ediles, donde los concejales, un concejal de Creemos le dio la orden a los ediles de Creemos que no fueran a ese foro, que porque ahora los íbamos a engañar. Bueno, entonces en ese sentido, en esta demanda, pues vayan ante el magistrado, en el tribunal, y díganle por qué los estábamos engañando, porque esto no es un engaño. Los hechos jurídicamente relevantes que voy a mostrar en esa demanda son muy sencillos y claros. Uno, primero, Medellín, desde el 14 de julio del 2021, a través del acto legislativo 01, es distrito especial, ya no es municipio, es un distrito especial. Y como distrito especial está sometido a lo que establece la ley especial de distritos, que es la ley 1617 del 2013. Además de la ley 136, la 1551 y la ley 2086 del 2021 precisamente. Lo otro, los hechos relevantes, jurídicamente relevantes. Mire, en los primeros 4 meses del año pasado, las juntas administrativas locales debieron convocar a la comunidad a recoger los insumos para elaborar y construir el plan de desarrollo local. Y que ese plan de desarrollo local debieron elevarlo a través de un acuerdo local para que el alcalde, y ojo con esto, lo sancionara, lo publicara y lo divulgara en la Gaceta Oficial del distrito. Si hoy vamos a verificar si el alcalde sancionó los acuerdos locales, si ha venido sancionando los acuerdos locales de las juntas locales o lo ha publicado o divulgado en la Gaceta Oficial, no existe ni uno de esos. ¿Qué significa eso? Que las juntas locales no han ejercido, ni tampoco han reprochado, ni tampoco le han exigido al alcalde su cumplimiento a través de acciones de cumplimiento, valga la redundancia, su cumplimiento a la ley y a la misma Constitución. No lo quieren hacer porque el gobierno de turno es muy cercano a las juntas locales de Medellín, de unos, por no todos, pero al fin y al cabo las juntas locales están conformadas en Medellín por 7 ediles. Cada uno tendrá que responderle al tribunal porque no ejercieron sus funciones conforme a la Constitución y a la ley. En todo caso, usted es muy preciso al decir que algunos ediles, y ellos, usted al principio de la conversación mencionó la palabra política, y ellos consecuentes con la orden que les da un concejal del movimiento Creemos, que es el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez. Por tanto, yo no sé si a eso es que se refiere exactamente Paula Andrea cuando habla de cooptación.
porque clientelismo lo tenemos en claro. ¿Será que también a eso es que se refiere con cooptación? ¿Cierto? Entonces, ahí está el comentario nuevamente. Clientelismo, que es lo que está planteando el doctor, pero también cooptación. Entonces, queda claro, pero antes de darle la palabra a usted para que continúe, se la voy a dar a Javier, que está levantando la mano, pero quería decir eso. Todos, de la pregunta mejor dicho, todos deben quedar en el mismo saco cuando se supone que los que están actuando de manera clientelar son apenas unos. Déjeme la preguntita ahí para no dejar a Javier con ganas de conversar. Doctor Ramiro Albeiro. Mire, doctor Roger, ¿por qué en el mismo saco? Porque Sí. En el momento en que las juntas administrativas locales se reúnen a seccionar, en ese espacio de sección, cada uno de los ediles deberá de manifestar lo que por ley corresponda, pues sus proposiciones, rechazar si no se convocó a la comunidad, es ahí en esos espacios, y para eso es que se levantan actas de esas reuniones, de esas secciones, tanto de las audiencias públicas, y es ahí donde los ediles se van a tener que defender y decirle al magistrado, venga, es que en la sesión plenaria donde se nombró al presidente y a la mesa directiva para ese primer año, en la primera proposición que yo presenté era que tenían que convocar a la comunidad y no se convocó, no se puso a consideración de la plenaria y los demás ediles, mis compañeros, guardaron silencio. Es ahí donde se tienen que defender, porque dentro de esta estructura de esta demanda de pérdida de investidura es que les estoy alegando y les estoy diciendo que ustedes no han cumplido sistemáticamente con las funciones que la Constitución y la ley les entregó, como es lo más básico. En los primeros 4 meses, las juntas locales debieron adoptar el plan de desarrollo local de comuna y corregimiento de Medellín. Debieron haberlo concertado con las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, y debieron de haberse consultado y concertado con el Consejo Comunal de Planeación, como lo dice la ley 136 de 94 y la 2086, no como las respuestas tan someramente que de entrada se lo voy a decir aquí y se lo voy a comunicar. Esas respuestas que dieron al derecho de petición las juntas administrativas locales, cada una que lo único que hicieron fue copiar y pegar, y todas respondieron prácticamente lo mismo, se las proyectó un funcionario del Departamento Administrativo de Planeación, y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces, si ellos, conforme a planeación, que el alcalde es la mayor autoridad de la planeación, de acuerdo a la ley 152 del 92, eso es cierto, pero es que no estamos hablando de la ley 152, estamos hablando de las funciones propias que la Constitución y la ley entregó a ellos como ediles para representar a la comunidad. No lo vienen haciendo, entonces tocará solicitar la pérdida de investidura, la pretensión. Las dos pretensiones son muy sencillas. Son 3 pretensiones. Primera, pérdida de investidura por actos de corrupción e incumplimiento sistemático de las funciones propias inherentes que son a su cargo. Segundo, quitarle inmediatamente la credencial que le fue expedida. Tercero, compulsar copia a la Fiscalía y a la Procuraduría para lo de su competencia. Doctor Ramiro Albeiro, buen día, cordial saludo. Con base en las exposiciones que usted ha hecho aquí en esta entrevista, no sé esta pregunta si cabe o no, pero se la quiero hacer es porque basado en lo que usted dice le reitero, entonces la demanda debería tener una extensión y es porque ni los consejos, en este caso el Consejo Distrital, ni las administraciones, en este caso la administración distrital, le facilitan el trabajo a los ediles y más bien los tienen como unos apéndices para poder ejercer su control político en esos territorios. ¿O usted cómo lo ve? Javier, no, es una pregunta pertinente y necesaria y se la voy a responder. Vea, una de las obligaciones que tiene el alcalde distrital del distrito de Medellín está contemplada en el numeral 8, literal del artículo 91 de la ley 136 de 94. Debe de aportar el material humano necesario, económico, para el buen desempeño de las juntas administrativas locales. Y este alcalde no lo ha hecho. Y lo propio, las juntas administrativas locales tampoco se lo han exigido.
Es que si el alcalde no lo hace, las juntas locales tienen ese mecanismo, acción de cumplimiento al juez contencioso y decirle, vea, señor juez, el alcalde Federico Gutiérrez no ha querido proporcionarnos el apoyo material, humano necesario y económico para nosotros desempeñar las funciones propias de nuestros cargos. Es más, la misma respuesta que me da la Secretaría de Planeación a las peticiones que se le hizo en diciembre, da a entender de entrada, y concluyo, que se está inmiscuyendo en los mismos asuntos que son propios de las juntas administrativas locales. Pero si las juntas administrativas locales no ejercen su función, no es de competencia ni del alcalde venir a corregir eso. Al contrario, si el alcalde observa que las juntas administrativas locales no están cumpliendo con su función, pues ponga en conocimiento de las autoridades penales, a la Fiscalía de la Procuraduría, para que investigue sanciones sus conductas, pero no puede inmiscuirse en asuntos y desarrollar o ejercer las funciones que son de competencia exclusiva de estas juntas administrativas locales. Doctor Ramiro, pero aquí puede pasar algo mucho más grave también frente al tema de la independencia que usted llama, sobre que no debe estar ligada obviamente al accionar de las juntas administradoras locales con las dependencias del distrito de Medellín, o al menos de la administración, y tiene que ver, mire, en estos días hablábamos con uno de estos integrantes de la junta administradora local del sector de Aranjuez, del partido Independientes, que decía que obviamente por ser de un partido opositor, pues el alcalde de Medellín ni los escucha, ni deja trabajar de forma articulada, ni mucho menos pues les prestan atención frente a sus proyectos que tienen para mejorar la calidad de vida de su sector. ¿Qué decir también frente a ese otro punto de vista? Y es que, bueno, los de Creemos tienen que hacer parte o hacer caso a lo que se diga desde la administración distrital, pero los segundos son los de oposición, que hoy están mucho más maniatados porque obviamente como son de partidos contrarios, pues ni les prestan atención cuando son elegidos de forma democrática, porque recordemos que obviamente estos ediles son elegidos en urnas. ¿Qué decir también desde ese otro punto de vista? Oscar Mario, mira, usted lo mencionó y es muy necesario. Mire, en el momento en que se eligen a los miembros de la Junta Administrativa locales, salen de un partido político. Pero en el momento en que se posesionan y juran al alcalde cumplir legalmente y fielmente las funciones que le establece la Constitución y la ley, representan a la comunidad, no a los partidos. Eso tiene que dejarlo claro. Y cuando el edil que usted me está mencionando dice que no los escuchan, no déjeme decirle que sí los escucha. Lo que pasa es que ellos no se hacen escuchar, porque ¿cómo se manifiesta la Junta Administrativa locales? Lo primero, ¿cómo se manifiesta un edil? Un edil se manifiesta en sus secciones, en sus reuniones y en sus audiencias públicas. Se manifiesta con sus proposiciones, se manifiesta con sus proyectos, con sus ideas, recogiendo las ideas y proyectos de sus comunidades y sus necesidades insatisfechas. Y en plenaria, donde están los 7 ediles, se manifiestan y le dan una orden al alcalde. Y eso es lo que esta administración y las demás administraciones pasadas no han querido entender. La Junta Administrativa locales, a través de un acuerdo local, le está dando una orden al alcalde para que ejecute. Obviamente que para poder que esa orden se ejecute, tiene que recoger todas las necesidades básicas insatisfechas y cumplir con un debido procedimiento para que ese acuerdo local sea efectivo. Primero tiene que ser debatido en dos debates. Si lo hacen en uno, eso no sirve, y en días distintos. Tercero, los acuerdos locales deben de tener los conceptos por escrito de los consejos comunales de planeación y de las organizaciones sociales. Si no lo hicieron, no se reunieron, ese acuerdo local no tiene ninguna vigencia, no tiene ninguna validez. Y lo otro, exigirle al alcalde distrital la sanción de ese acuerdo local. Es que ya Medellín ya no es un municipio, es un distrito, y hoy el que lo regula es la ley 1617 del 2013, en donde el artículo 51 y 53 le ordena al alcalde sancionar y publicar los acuerdos locales de común y corregimiento de este distrito. Y este alcalde ha hecho caso omiso a esa sanción y a esa publicación. Dice que porque el acto legislativo le dio la facultad de no crear cargos administrativos. Es que aquí no estamos hablando de cargos administrativos. Aquí estamos hablando del cumplimiento de la ley para el buen ejercicio y desempeño de las funciones que tienen las juntas administrativas locales
de Comuna y Corregimiento del Distrito Especial de Medellín. Ok, nos ha regalado más tiempo del que podíamos de usted utilizar y abusar. Vamos a mostrar rápidamente aquí el derecho de petición para una de las comunas del que hemos venido hablando, para que la gente no pierda de vista exactamente de lo que se dijo a propósito de derechos de peticiones. Miren, esta, por ejemplo, está dirigido a la Comuna 13, a los ediles ahí mencionados, y las preguntas son muy sencillas. ¿Cuáles fueron, la primera, los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social de las obras públicas y su plan de inversión social que le presentaron al señor alcalde distrital de Medellín, Federico Andrés Tantán? Segundo, conforme a la respuesta anterior, anexe la copia del acto administrativo acuerdo local. Cuando hablamos de acuerdo, recuerden que los consejos municipales y distritales terminan haciendo acuerdos, un poco pensando en la misma pedagogía, las asambleas departamentales, ordenanzas, y por aquí empezamos precisamente, las leyes solo se hacen en el Congreso de la República. Pero aquí, esto para nosotros es incluso nuevo, aquí en las juntas administradoras locales se producen acuerdos locales. Bueno, en fin, y vienen otras preguntas. Ahí está, conforme al número. Entonces, este montón de preguntas son las que hizo mediante derecho de petición a cada una de las 21 juntas administradoras locales el doctor Ramiro Albeiro Sánchez. Doctor Roger, antes de la ley 2086 del 2021, los actos que emitían las juntas locales se denominaban resoluciones y eran actos administrativos. Y la ley 2086 les cambió esa denominación de resoluciones a acuerdos locales, pero es un acto administrativo que tiene control jurisdiccional. Todos los actos que emitan las juntas locales de Comuna y Corregimiento de Medellín, del Distrito de Medellín, tienen un control jurisdiccional ante el juez contencioso administrativo, y así lo dejó claro el legislador en el artículo 137 de la ley 136 de 94. Cualquier ciudadano podrá demandar un acuerdo local ante el juez contencioso cuando advierta que es contrario a la Constitución de la ley. Y lo propio tiene que hacer el alcalde. Si las juntas locales habían cumplido con la función del acuerdo local para que el alcalde lo sancionara y lo publicara en la Gaceta Oficial, de acuerdo al artículo 51 y 53 de la ley 1617 del 2013, como se lo dije anteriormente, si no lo publicaba, el alcalde debió haberlo demandado para poder quitarle los efectos jurídicos. De lo contrario, tenía que cumplir con ese acuerdo local. Y las juntas locales tienen ese poder de ordenarle al alcalde qué es lo que tiene que hacer en esa comuna y en el corregimiento. Pero los ediles, desafortunadamente, no lo han entendido o no quieren ejercer ese poder, que porque no es el alcalde y el alcalde es amigo mío, yo no lo voy a ordenar eso. Entonces, ahí es. Pero eso igual pasa. Yo creo que es más grave lo siguiente, pero porque esto igual pasa en el Consejo. En el Consejo, no estoy hablando solamente del de Medellín, sino todos los consejos. Recuerden que hay coaliciones de gobierno, partidos y movimientos que se declaran en independencia, y los de la oposición. La mayoría son de coalición y son genuflexos a lo que diga el alcalde o alcaldesa. Porque vuelvo y digo, no es solamente el de Medellín, pues que el de Medellín es más visible, ¿cierto? Ahí vemos ahí que la gran mayoría, ahí solamente hay 3 de personajes o 2 de oposición concejales, el resto son genuflexos a lo que diga el alcalde, pero eso pasa en otras partes. Pasa en las asambleas departamentales, pasa en el Congreso, en Senado y en Cámara. Entonces, eso es digamos que es lo normal, pero que sean capaces en todo caso de pararse en sus 2 piernas firmes, porque fueron elegidos, como dijo ahorita Oscar Mario, en las urnas, fueron ellos por su comunidad puestos en ese lugar tan importante, y no asumen su posición en defensa de los intereses de su comunidad, sino que empiezan solamente de manera genuflexa, empleo la palabra porque se aplica, no suena irrespetuosa, pero se aplica perfectamente, porque no es mentiras, de manera genuflexa a
atender solamente los designios del administrador público y no del mandato de la gente que los eligió. Pero lo más grave, ahí sí termino, doctor Ramiro Albello, porque yo sé que tiene que ir y ya lo va a despedir, pero es que, y usted lo vio en cualquier momento de esta conversación, es que les falta sentirse a ellos, a los ediles, sentirse importantes, sentirse que esa decisión toma en las urnas el 29 de abril del año 2020, 29 de octubre del año 2023, esa decisión inmediatamente los empoderaba, pero ellos no se creen el cuento, ellos no se creen importantes. ¿Es así o no es así? Doctor Roger, mire, usted recuerda en el foro que estábamos debatiendo el año pasado, en noviembre, de la sentencia del tribunal que anuló algunos artículos del acuerdo 28, donde las tres magistradas les estaba diciendo a las juntas locales, mire, este es su poder, ejérzalo. Parecen Sí, que no leían y no estudiaran, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra ese conflicto de que si usted no lee, no estudia, pues después no puede alegar, de acuerdo al artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de la norma no le sirve de la excusa. Y esa sentencia del tribunal le abrió el camino a las juntas locales para que ejercieran su función, pero no lo han querido entender por el clientelismo y la politiquería que manejan, que ahí es donde tiene la falla la democracia de nosotros. sí, Eso es una falla, porque es que no debe haber coalición de gobierno de los concejales, porque si hay una coalición de gobierno al alcalde o al congreso, al presidente, entonces ¿cómo van a ejercer sus funciones de vigilar y controlar lo que hace el alcalde o lo que hace el ejecutivo de turno? No lo hacen, sí, desafortunadamente. Mire, ahí estamos viendo unas imágenes de ese evento. Gracias, José León Vasco. Siempre hay pilas, muy bien. Recordando ese evento del mes de noviembre del año 2024. Y miren el nombre del evento: el poder de las juntas administradoras locales en nuestro país. Pero para la muestra un botón. Mire el montón de sillas vacías. Aquí están mejor ocupadas estas sillas con estos documentos o con estos textos que son el fundamento jurídico del poder de las juntas administradoras locales. Pero miren las sillas vacías. Fue un puñado de ediles. ¿Por qué? Porque no se sienten convocados. Mejor dicho, pareciera, si uno fuera a ser consecuente, doctor Ramiro Albeiro Sánchez, haría, no sé cómo hacerlo, pero haría todo lo posible porque las juntas administradoras locales desaparecieran, porque no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque ellos no se asumen como personas importantes, no tienen poder porque no quieren. Pero aquí en Medellín, recuerde que ese foro fue transmitido por las redes sociales y estaban conectados a nivel nacional unas 350 personas que sí estaban interesadas, mientras que en Medellín no les interesa. Entonces ahí esa es la consecuencia de esta acción de pérdida de investidura, de las cuales muy tardar el lunes estoy radicando, comunicándoles a cada una de las juntas locales de esa existencia, y de ahí esperemos cuál es la discusión que se va a plantear. Yo siempre he dicho, vea, donde hay 3 abogados, hay 3 conceptos distintos. Y aquí van a haber 21 abogados, obviamente 21 abogados, porque tiene que ser a través de abogados que responda a la pérdida de investidura, sacarán sus conceptos y ahí lo debateríamos si han cumplido o no han cumplido precisamente con ese rol fundamental que la ciudadanía, a través de las urnas, a través de la elección y a través de la Constitución y la ley, entregó a las juntas locales su cumplimiento. Hoy no lo han cumplido en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una de las referentes a nivel de Colombia. Desafortunadamente no lo han cumplido. Y eso, claro, Roger, eso va a ser un daño colateral, o como dice, va a ser como en cascada se va a ir, porque lo que pasa aquí en Medellín va a ocurrir en otras ciudades o municipios de Colombia. Siempre hay alguien que sacude, y en este caso es Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, abogado especialista en Derecho Procesal, quien viene sacudiendo ese poder tan importante de base que tiene el país a través de sus juntas administradoras locales, que tienen las comunidades, las 21 no comunas, las 10 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Entonces,
Eso es muy importante, doctor Ramiro Albeiro, y yo se lo reconozco, porque en todos los años que llevo de periodismo, que son muchos, siempre, lo hemos dicho, siempre hemos dado un valor muy grande a los concejales. Y de ahí para arriba, ediles es lo que es. Es más importante el miembro de un consejo de administración de una urbanización que un edil, porque ellos no se dan el poder, entonces no llegan a nosotros los medios. Hoy usted está sacudiendo, digamos, esa conciencia de la importancia de esa base popular, poder popular ahí, en la base de las comunas y los corregimientos, que son los ediles. O sea, que vale la pena reconocérselo. Voy a terminar con esto, doctor Roger. Hoy precisamente están reunidas en Cartagena la red de mujeres de edilesas de Colombia y me hicieron una invitación para que les llevara esta ponencia precisamente enseguida a las 9 de la mañana, la pérdida de investidura de los ediles de Colombia, pero basado en la de Medellín. Y ahí es donde los ediles de Colombia van a tener que sentar el precedente de exigirle al gobierno de turno, venga señores, que nosotros tenemos un poder que vamos a ejercer, sin que ellos se inmiscuyan en esas decisiones. Eso Perfecto. así será. Así será, y nos está contando, y ojalá se sacudan los ediles, y aquí hemos tenido varios ediles, esperemos tenerlos ya ahorita con susto, muy importante, el sustico los pone en acción, no por ellos, por la sociedad que representan. Doctor Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, mil gracias, señor. Yo Último. termino con esto, pero Diga. no han preguntado qué significa la pérdida de investidura. Muerte política, inhabilidad para ocupar cargos públicos, porque aquí lo que hace precisamente la sanción del tribunal es llamarlo al orden, decirle, venga, es que la comunidad confía en usted y usted, hemos dicho, no atendió los requerimientos de la comunidad. Entonces va a haber muerte política, inhabilidad para ocupar cargos públicos, ni contrato con el Estado. Desafortunadamente. Pues le digo, ya que usted precisa, les cuento que es que los ediles son desaparecidos, no existen, pobrecitos, pero hoy hay congresistas, senadores de la República, representantes a la Cámara, que fueron ediles y por ahí empezaron su carrera política. Fueron ediles de la comuna X, Y o Z. Los hay. Y empieza la carrera política hacia arriba, consejo. Bueno, la asamblea departamental está pues al mismo nivel, pero digamos que sube al nivel departamental y llegan al Congreso de la República, y algunos han llegado a ser muy importantes en el Ejecutivo. Van a morir apenas naciendo, porque eso es lo que va a pasar con su pérdida de investidura. Quieren hacer una carrera política, pero primero, si no se creen el cuento, nunca llegarán a hacer nada. Y segundo, no se creyeron el cuento, no están actuando, la norma o la ley más bien, por aquí empezamos, por aquí terminamos, va a cumplir con su deber y tendrán que respetar y acatarla. Muerte política. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Albeiro. A usted, Roger, y a su equipo de trabajo por la invitación, y estaremos atentos a lo que suceda, a la decisión que adopte el tribunal. Son 45 días que tiene el tribunal para decidir en primera instancia, luego sube al Consejo de Estado en caso de que lo apelen, que con toda seguridad lo van a apelar, sean ellos o seamos nosotros, 15 días, o sea que en 60 días nos damos cuenta si en Medellín renuevan a todos los ediles o quedarán en sus cargos. Muchas gracias, doctor Roger. No, señora, a usted mil y mil gracias. Estos temas son buenísimos. Y aquí es cuando yo digo, la política tiene que ver absolutamente con todo. Y empieza ahí a esos niveles. Las personas que viven aquí en la ciudad de Medellín, 2.600.000, 2.700.000 personas, tienen que ver no solamente con el presidente de la República, con lo bueno o lo malo que se haga allá arriba. Digo yo arriba porque es el alto gobierno. ¿Sí? No es solamente lo que pase ahí o baje, no es solamente lo que pase con su gobernador, no es solo lo que pase con su alcalde y con sus congresistas, diputados, concejales. ¿Dónde están esos representantes directos suyos? ¿Realmente lo están representando? Me encanta, suena maluco y todo, esto es opinión, queda claro, es opinión, pero consecuente. Me encanta esto que está haciendo el doctor Ramiro Albeiro Sánchez, porque sacude, pellizca
a estas personas tan importantes que no se han convencido del poder que tienen, que se llaman ediles o miembros de juntas administradoras locales.